Muy buenas, soy Pavel y bienvenido a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. En el día de hoy os traigo lo que es los eventos de la semana y también un poco de la cruzada demoníaca, daros algunas pistas, algunos consejos de cómo yo lo voy a hacer o cómo lo estoy planteando y un equipito muy sencillito para el clan versus clan. Hola y cristal legendario guapo. Y para que veáis si os sirve y demás. Y también así me podéis dejar vosotros en los comentarios si tenéis algún consejo para ese tipo de contenido, que lo veo la verdad que bastante interesante. Toma 200 cristalitos y una piedra azul. Las recompensas del jefe de clan, del dragoncillo este, están bastante bien. Así que nada, vamos a ver los banners que hay y vamos a ver también un poco la cruzada demoníaca esta que han sacado. Quédate conmigo hasta el final y lo vemos juntos. Venga, vamos a empezar echando un vistazo a esto de la cruzada demoníaca. Básicamente es un modo PvE del ampliado de lo que es todos los soldados estos demoníacos que tenemos de la guerra de los clanes. Entonces, la cruzada demoníaca dura un mes entero. No sé cómo va la rotación. Está desde el 21 de mayo hasta el 20 de junio. Y creo que luego volverá a estar, a lo mejor, ¿no? No creo que la quiten. Yo creo que lo irán rotando. Entonces, este tipo de evento tiene... Te habla aquí de la cruzada demoníaca, está a punto de comenzar, bla, bla, bla. Básicamente es un modo PvE. Entonces, aquí tenemos, por un lado, la etapa principal y etapa de desafío. Esto es como un modo más sencillito. Yo la he vencido ya todas prácticamente. No tiene mucha complicación. Por ejemplo, aquí esta dice luchar. Ves que tiene aquí el equipo y demás. Tiene primero siempre estas misiones. Tiene siempre primero las 7, por ejemplo, es este mapa con los personajes que te enseñan ellos, que te dan ellos, para que tú puedas un poco aprender. Y luego la 8 es la misma, creo. Ah, no, esta es diferente, ¿no? 7. Sí. 9. 8. Al principio creo que son así, en plan que el ROM esté así y luego ya te deja coger tu equipo. Sí. Pero básicamente estas son sencillitas, simplemente te enseña un poquito cómo se debe hacer. El desafío diario ya lo he agotado hoy. Aquí te vas cogiendo diferentes desafíos y los vas haciendo. Yo aquí hice el primer día, hice el normal, el con Street, luego aquí tengo con Regulus, aquí Praetus y luego alguien que esté más up que Praetus, no sé quién es. Estas son las recompensas que te van dando. En normal te dan cofrecillo. En élite ya nos dan el pavo este, que lo que hace es que vaya más rápido la gente. En difícil ya te van dando el pavo este, que creo que era el que hacía daño a la gente que estaba, que le bloqueaba y le ponía una marca o algo así. Y este creo que es el que ponía escudo. ¿Vale? Entonces, bueno, está bastante bien. Mira, yo voy a enseñar un poco el equipo que yo tengo para pasarme estas cosillas y lo voy a hacer en la guerra de clanes, ¿vale? No me he hecho todavía la guerra de clanes de hoy y esta gente tiene pinta de ser durilla. Entonces yo hago lo siguiente. Yo empiezo por aquí arriba a la izquierda y siempre empiezo mirando a alguien que tenga un poder bajito. Por ejemplo, este tiene un poder que es atractivo para mí. Pero claro, este a mí, por ejemplo, yo no le pego. No le pego porque en la estrategia que yo sigo, que lo contaré ahora, se basa en poner un tanque y luego los arqueros detrás y luego ya tiro los demás. Entonces aquí estos me van a tanquear muy bien. Esta me va a dar caña y el Cilitu me los va a reventar. Entonces eso no es uno que a mí me interese. Me da igual el poder que tiene, igual que este. Este es el típico que yo no le pego. Aquí, por ejemplo. ¿Ves? Esta, por ejemplo, sí me mola a mí. ¿Por qué? Porque aunque el Seltran y este revienten, están todos en rango de mi arquero. Entonces yo le doy aquí afiliación rápida, porque esto va cambiando y tal. Entonces yo tengo aquí mi tanque, luego mis dos arqueros
y luego tiro normalmente los curanderos y luego ya tiro esto. Normalmente lo hago así. Me suele ir bien, pero ya te digo que esto me lo tomo yo con mucha tranquilidad. Os voy a enseñar cómo hago yo el pull, que lo guardo y luego lo voy repitiendo. O sea que en realidad es fácil. Mira, yo dejo que se acumule un poquito la energía hasta cerca de 10 y tiro un gordito aquí atrás. ¿Ves? Está ya en 10. Tiro aquí un gordito y ahora tiro aquí un arquero aquí atrás y ahora tiro otro arquero detrás. ¿Ves? Y van los dos arqueros juntos. Entonces luego yo tiro aquí los... ¿Ves? Entonces se han bajado el Setran, se han bajado el Kame y esta, porque estaba invisible, no se la han podido bajar. Pero vamos. Y ahora aquí normalmente o tiro otro tanque y luego ya tiro lo demás, ¿no? Pero te vas quedando con la idea. La idea es que te cojas siempre equipos que tengan en rango lo que son de estos, o magos o cazadores, y entonces tú eso con los arqueros esos los revientas. Y ya está. A mí lo que me duele... Luego habrá otras estrategias. Por ejemplo, aquí este ya no le puedo pegar, ¿no? Vamos a ver este equipo cómo es, por ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo, estos dos, aunque tenga aquí esto, lo voy a intentar, porque normalmente cuando te vas a 1 o 2 ya se pone más fácil. Entonces vamos a ver aquí si caen X y Boreas y vamos a ver qué tal. Aunque a lo mejor el Cili me revienta. Pero ves, yo tengo aquí de pim pam, ya me he cargado un Boreas y este se ha hecho invisible o algo y me está reventando. ¿Ves? Este no, ¿ves? Este no me lo bajo. No me lo bajo porque el X no me lo he cargado. De todas maneras, vamos a esperar a que termine. Igual con suerte, los hinchos esos se lo bajan al Olaf o se bajan a la Cili. ¿Ves? Se han bajado a la Cili. Entonces, ahí ves, ya le cuesta. Entonces, aunque en principio no me ha salido bien la estrategia de primera, como luego llevo los tíos de las espadas y demás, y está tanqueando y llevo los curanderos, pues tengo opciones luego. Vale, entonces ya me he hecho mis 2 puntitos. Vamos a buscar otro para que vea un poquito cómo va. Y eso que ya mis compañeros de Gail han limpiado lo más facilito. Este 360 y tengo aquí esto. Vamos a ver. Mira, ¿ves? Ese Kame está a tiro y una Valkyria. Lo podemos intentar. No sé cómo va a ir. Igual me revienta. Pero la Valkyria no revienta tan rápido como una Cilitu o la Ardea, ¿no? Cuando tenga una Ardea, ten cuidadito. Pero aquí el Kame me lo voy a bajar rápido. Y entonces ahí me van a tanquear, pero vamos a ver si va curando. El pavo ese ha bajado un arquero. Y ahí voy curando. Y tiro otro tanque. Y entonces ahora llevan los dos de los espadones. Y esos van a reventar a todo lo que se cruce, ¿ves? Entonces sin problema. Sin problema. Vas pillando, ¿no? La estrategia. Luego imagino que habrá otras estrategias que sean de contra lo que son tanques y luchadores, y tendrás que esquivar. Por ejemplo, aquí yo aquí hay una ardea. Aquí yo, si esa ardea está bien equipada, me revienta. Entonces yo huyo de ella como de la peste. Luego terminaré las peleas y vamos un poquito a ver el tema de la cruzada demoníaca en el modo PvE, pues el otro modo, la etapa de desafío. Mira, esto está chulo porque tenía aquí los desafíos. Yo esto no sé si se va rotando o no, pero lo curioso es esto de aquí, las condiciones. Dice, rompe todos los núcleos de alma, completa la etapa con no más de 4 soldados demoníacos diferentes en tu equipo, no más de 4. Completa la etapa sin soldados demoníacos defensores en tu equipo. Y según eso te va dando. Entonces tienes que poner aquí 4 y tienes que elegir que no puedes poner defensores. Entonces ves tú, por ejemplo, tienes aquí y pones aquí todo con límite. No me deja filtrar por tipo de... Con límite, sin límite. Sin límites, ¿qué es? Sin límites debe ser...
No, el límite y sin límite no sé lo que es. Vamos a ordenar por poder. Debe ser que no puede usar estos pavos los defensores. Pero no me deja elegir... Esto no es mi equipo, es el equipo que me ponen aquí. Entonces, si es el equipo que te ponen aquí, en teoría esto no es con lo tuyo, ¿no? Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Podemos elegir... Vamos a elegir un curandero. ¿Este pavo qué hace? Daño físico relativamente alto, pero es frágil, por lo que lo ideal es que los aliados le cubran mientras avanza. Tiene que llevar a alguien que le cubra. ¿Este qué hace? Bueno, pues... Esto es cuestión de pensar. Estos cuatro mismos. Difícil, ¿ves? Entonces, bueno, ¿y este pavo cómo me lo bajo? Esto es para dedicarle tiempo. Guau, es que tengo aquí un toro. Es que tengo incluso... Puedo tirar por 2 líneas. Guau, esto es para hacerlo con tranquilidad, tío. Esto no es para hacerlo aquí ahora de buen rollo. En un vídeo. Desafío quiere decir que es un juego que tiene niveles que te cuesta. Entonces, yo lo veo súper bien este contenido. Sobre todo para aquella gente que al fin y al cabo es free to play. O sea que esto es un juego que te permite hacer cositas. Este no lo hemos cargado antes. Te permite hacer cositas y sin gastarte dinero, que no te está todo el rato restringiendo el acceso mediante estamina y demás, que creo que eso tú te puedes poner y la verdad que está súper bien para aquellas personas que le meten mucho tiempo. Está súper bien, o a esas horas muertas y no tienes que gastarte dinero. Vamos a esperar a que termine este y nos vamos a ir a ver los banners que tenemos esta semana, que hay un par de cosas que os quiero comentar que son interesantes. Venga, reventar la valquiria esa y gordito para adelante. Hola, pues ahora nos vemos en los banners. Victoria para mí. Aquí estamos con los eventos de la semana. Tenéis que hacer la conquista valerosa esta, que ya la he hecho yo, la cruzada demoníaca y esto que empieza el viernes. En principio esto se ha quedado un poquito más desahogado, pero vamos a ver los banners que vienen. Bueno, como siempre, tenemos aquí el 2x habitual, que lo meten todos los fines de semana. Y luego tenemos algo muy interesante. Tenemos un banner que es un 15x y luego tenemos una invocación primigenia. ¿Esto qué es? Esto creo que desde que salió global ha salido una vez más, me parece. Y el primer campeón legendario que invoque será siempre uno que no tenga. Entonces vamos a echar un vistazo a qué es lo que tengo yo. La galería la han cambiado de sitio y ahora la han puesto aquí arriba. Y mirad, de luchadores, por ejemplo, estos creo que no pueden caer. Estos que son... Este creo que sí, este creo que no y este creo que no. Entonces, de aquí por ejemplo me puede caer el Absan este, que es una estafilla. Pero el Cerbero, por ejemplo, me molaría mucho. Me molaría mucho. ¿Esto que es un lord? Esto es un lord, ¿no? Sí. Yo no sé si esto puede caer en el banner normal. El banner normal. Esto imagino que no. Esta la quineza es lo que me va a caer también. Que puede caer. Y esto no sé si puede caer el banner normal. De luchadores, por ejemplo, me molaría el Cerbero. Pero fijaos todas las otras posibilidades que tengo que puedan caer. Luego, de defensor en realidad no tengo interés en nada y me va a caer una Edith y me va a quedar con cara de lerdo. Pero que aquí, o un Orin, o sea que realmente yo tengo bastante morrayilla que me puede salir. Pero es que luego de cazadores tampoco, hombre, Liobar no sale ahí, creo. Entonces, de cazadores tampoco hay así nada curioso. Pero lo que son los magos tampoco hay nada así curioso. No sé si una Venoma o un Dorruina me puede salir ahí. Y en fin, el Shamir. Bah. Yo lo que quiero es un sanador como Artemis o Elowen. Es decir, yo voy a tirar el banner para que me salga uno de esos.
¿Qué probabilidades hay? Pues hay más probabilidades que me salga ahí que en uno normal, en un 15 por normal. Entonces yo le voy a tirar. Yo le voy a tirar porque la verdad que... Y además conforme más avance los lords, yo creo que esto será... Aquí, si le das a detalle... Claro, yo creo que estos son los que podrán caer. Yo creo que serán estos, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, Aracha no la tengo. Este tampoco lo tengo. Laia tampoco la tengo. O sea, estos, los lords no los tengo. Entonces, este tipo de banner está muy bien para sacar lords que no tengas. Y de aquí, pues sí, aquí hay muchos que... Este me puede salir, este me puede salir. Este me puede salir que me apetece. ¿Y qué más tengo por aquí? Artemis y Halloween. O sea que en definitiva está bastante bien el banner ese. ¿Qué más banner tenemos? Tenemos un banner de arrogancia y Sadie. Aquí, bueno, esto es buenísimo. La Idril, si tú eres una cuenta que estás progresando o estás avanzando, tienes que tirarle a este banner a dolor, porque si no tienes una Idril, tienes que sacarla. Este personaje es de lo mejorcito que hay y te sirve tanto para el PvE como para... Perdón, me refiero que te sirve tanto para las incursiones de equipo como para la guía Raid 3. Para el PvE. Lo que te quiero decir, que te sirve tanto para conseguir equipo en la incursión tipo 3 como en el Void Rift, en lo que son las etapas normales del PvE. Y es muy buena en ese sentido. Y además te va a hacer falta varias copias para despertarla hasta el final. Así que te recomiendo que le tires ese banner si no tienes la Idril, que te gastes las piedras que tengas. Este es un personaje niche que lo puedes subir si estás aburrido, pero que no es nada especial. Y este es bueno para el Code Inmortal, para el tío este de fuego que utiliza los tanques. Este va bastante bien. O sea que si te cae, bien. Y ya vamos con los legendarios. Sadie es un buen personaje y tiene mucha reducción de daño físico y mitiga. Y está bien para aquellos momentos en que hay un burst, hay una explosión de daño. Y entonces, en lo que es el Void Rift, en pesadilla, creo que es la grieta del vacío, en pesadilla pues puede ser necesario para pasar las fases de aracha y demás, te ayudará mucho. Y luego aparte en la incursión de equipo tipo 2 también es bastante útil. Entonces, sobre todo si no quieres hacer el metesaca y te la quieres pasar ahí a dolor, y si estás empezando te viene muy bien porque te ayuda a progresar en la incursión tipo 2 sin tener lo de Volca, y puedes subir hasta las 17 o las 18, incluso te la puedes hacer con esta. Y la verdad que está bien. Y luego un personaje muy, muy bonito, muy chulo. A mí es un personaje que me gusta mucho. Entonces, luego los despertar y demás siempre vienen bien. Y aquí lo que más brilla, lo más cañero es la arrogancia. Arrogancia es un personaje buenísimo. Si tú no tienes ninguna copia de arrogancia, este es el banner que deberías tirar antes que el otro. Que el otro del que te salga uno que no tenga. Porque arrogancia te va a ayudar mucho en el PvE general, en la campaña, en la grieta del vacío y demás. Y luego te va a ayudar mucho en el jefe de clan. Y te va a ayudar mucho también en la incursión tipo 3. Yo lo uso bastante. Mira qué puntuaciones tiene. La mazmorra de equipo tipo 1 también lo ponen. Esta mazmorra de equipo 1, arrogancia. Qué raro, ¿no? Esta es la de la Volca. Yo no lo suelo usar a ningún luchador ahí. Esto me ha llamado la atención, la mazmorra de equipo 1. La mazmorra de equipo 2 no la he probado todavía, no la conozco. La prueba de facción, incursión de equipo, guerra de clanes, artefactos también lo uso mucho para hacer el rápido, grieta del vacío, marea del mar, códice inmortal. También se usa en el primero, en el que está la barricada y tienes que ahí limpiar. La arena, jefe de clan, incursión tipo 3, daño antiaéreo, incursión tipo 2. O sea, yo creo que es de los mejores personajes que hay, ¿no? Junto con Silas. Y reparte mucho en lo que es a voladoras. Y en general es un personaje muy, muy completo, ¿no? Este personaje tendremos que hacerle un análisis, porque la verdad que luego la historia que tiene también es muy,
muy interesante y además tiene un enlace, un bond con Lujuria, que si la sacaste en el evento de San Valentín, pues fíjate, ¿no? Una vez que Lujuria se elimine en la galería de campeones, el ataque aumentará un 15% durante el efecto llama infernal, que es la habilidad definitiva. En general, arrogancia, si yo no tuviese interés en sacar Halloween y Artemis, pues le tiraría al banner este para sacar alguna copia adicional. Porque dice, los ataques básicos restauran un 5% de vida con frenetismo activo. Y está bastante bien. Está bastante bien. Y poco más por este vídeo. Un vídeo cortito para que veáis un par de cosillas. Y ya está. Y espero que os sea útil. Os dejo aquí unos enlaces para que podáis seguir consultando más contenido del canal. Y si te ha gustado, suscríbete, déjame un like, un comentario. Y pásate por el Discord por si quieres charlar o tienes alguna duda. Un abrazo y hasta la próxima.